Lunes 9 de mayo de 2022, soy Pablo Barreto, sean bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero JNE Noticias. El domingo se realizarán las elecciones internas a nivel nacional. El JNE viene realizando diversas acciones de cara a este proceso democrático. Hoy tenemos abundante información sobre las labores que realiza la institución en el marco de las elecciones internas. No tardemos más y vamos con nuestros titulares. JNE fiscalizó simulacro de cómputo por elecciones regionales y municipales 2022. Más de 200 fiscalizadores del JNE participaron de la segunda jornada de capacitación de miembros de mesa. OMPE inició distribución del material electoral por elecciones internas. A los comicios internos del 15 y 22 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó la segunda jornada de capacitación de miembros de mesa. Veamos los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó la segunda jornada de capacitación de miembros de mesa que llevó a cabo la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con miras a las elecciones internas que se realizarán el próximo 15 y 22 de mayo, como parte de las elecciones regionales y municipales 2022. De esta manera, 211 fiscalizadores provinciales y distritales de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del organismo electoral efectuaron esta labor entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, en alrededor de 200 locales de votación donde la OMPE impartió instrucción presencial a los miembros de mesa, titulares y suplentes. El personal del JNE constató la presencia de los militantes de las agrupaciones políticas elegidos por sorteo para desempeñar este rol durante los comicios internos y verificó que fueran capacitados conforme lo señala el manual de miembro de mesa elaborado por la OMPE. Se aseguraron así que los contenidos de las charlas se ajustaran a la norma vigente, que la información fuera transmitida de forma clara y didáctica y que se use el material electoral aprobado para una mejor demostración del rol que les tocará cumplir a los miembros de mesa en las fases de instalación, sufragio y escrutinio de las citadas elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el simulacro de cómputo que realizó la OMPE en el marco de las elecciones internas de este fin de semana. Los fiscalizadores técnicos del JNE tuvieron a su cargo la supervisión del simulacro de cómputo de resultados, llevado a cabo por la OMPE. El objetivo, verificar su correcto funcionamiento para los comicios internos. Los fiscalizadores se constituyeron en diversos locales de votación y en la sede central de la OMPE. Verificaron la puesta a cero de los sistemas informáticos que se emplearán en el proceso interno, como son la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, en sus siglas STAE, y el SCORE. Se revisó el correcto funcionamiento del STAE en la transmisión de resultados de las actas electorales desde los locales de votación hacia la central de la OMPE. Y finalmente la adecuada integración de los datos del sistema mencionado al SCORE para la obtención de la información final del proceso electoral. La actual gestión del Jurado Nacional de Elecciones viene cumpliendo a cabalidad con el rol de fiscalización de las elecciones internas atribuido al organismo electoral, mediante la Ley 31357, en el marco de su función constitucional de velar por el cumplimiento de la legalidad de los procesos electorales. En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales inició la distribución del material electoral por el proceso que celebraremos el 15 y 22 de mayo. Esta semana la OMPE llevó a cabo el ensamblaje del material electoral para los comicios internos que se desarrollarán los domingos 15 y 22 de mayo. Durante el ensamblaje, el material fue agrupado, embolsado y etiquetado. Luego se empaquetó en las ánforas a razón de una por cada mesa de sufragio. Cabe destacar que este material contiene los paquetes de instalación de la mesa, del escrutinio y de útiles. El paquete de instalación está compuesto por las cédulas de sufragio, el acta padrón, la cartilla de hologramas y la cartilla de instrucción para miembros de mesa, mientras que el paquete de escrutinio está conformado por los sobres plásticos de colores para las actas electorales,
las láminas para protección de resultados, los sobres de papel para impugnación del voto y el cargo de entrega de actas y material electoral. Por último, el paquete de útiles contiene la cinta adhesiva, lapiceros y un tampón para la impresión de huella dactilar. El ensamblaje también incluye los equipos informáticos que se requieren para el uso de la solución tecnológica de apoyo al escrutinio STAE. Tras concluir este procedimiento, el organismo electoral inició el traslado del material hacia las 19 oficinas regionales de coordinación y 9 puntos focales temporales. Posteriormente, será distribuido a los 1.051 locales de votación que se habilitarán a nivel nacional para el sufragio de afiliadas y afiliados de las 147 organizaciones políticas que participan en los comicios internos. Quisiera invocar a más de 1.700.000 afiliados y afiliadas a que vengan, a que participen, a que elijan a sus mejores representantes este próximo domingo 15, a los miembros de mesa elegidos por las organizaciones políticas a que acudan para que podamos abrir las mesas en tiempo y forma a partir de las 7 de la mañana. Los esperamos temprano este día domingo. Tenemos información en vivo desde el local de la OMPE en Lurín. Nuestra compañera Carolina Díaz nos informa sobre las labores de fiscalización que realiza el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las internas. Adelante. Buenos días, Paloma, gracias por el pase. Nosotros nos encontramos en Lurín, en la sede de OMPE, en donde se está realizando el despliegue del material electoral para las elecciones internas. Y estamos aquí junto con el representante de fiscalización, el señor Reimer Domínguez, que nos va a comentar sobre la labor que cumple, en este caso, el área de fiscalización en el marco de este despliegue de material electoral. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por favor, coméntenos cuál es la función que cumple hoy fiscalización. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy hemos venido para una situación programada ya de la fiscalización del despliegue de material electoral hacia los distintos puntos a nivel nacional. En este caso, el día de hoy van destino a la ORC de Huaraz y la ORC de Lima. Correcto. En cuanto a las rutas que estos camiones van a tomar, como nos menciona, en este momento vemos que un camión lo están cargando ya, pero anteriormente ya han hecho este despliegue de material electoral a otras rutas, a otros destinos, siempre con el fin de que lleguen a estas oficinas regionales de coordinación y a los puntos focales también que ha desplegado la OMPE. Por favor, coméntenos a qué rutas ya están dirigidas anteriormente. Desde ya días previos se han distribuido el material electoral a 26 destinos, ¿no? El día de hoy ya contabilizan los 26 destinos con 13 rutas, en este caso distribuidos en camiones, ¿no? Correcto, bien. Hay material electoral que está aquí en estos camiones, pero ¿qué material podríamos encontrar dentro de estos paquetes que están ya a punto de ingresar en el camión? Propiamente dicho es el material de sufragio, ¿no? Y también el material que tiene que ver con el sistema de escrutinio, en este caso es el STAE, ¿no? Que es el nuevo sistema que se ha implementado con el nombre de apoyo al escrutinio, no sé. Correcto. Este apoyo al escrutinio justo nos lo comentó el representante de la OMPE en ocasiones anteriores ya, que va a apoyar a que pueda ser más ágil este escrutinio en el marco de las elecciones internas. Bien, finalmente el área de fiscalización, la dirección de fiscalización, también va a realizar posteriores fiscalizaciones antes del 15 de mayo. Sí. Antes del 15 de mayo se va a realizar también la fiscalización del arribo del material electoral una vez este material llega a los distintos puntos a nivel nacional. Entonces el personal en campo también va a fiscalizar ello, el arribo de todo este material y después el despliegue del material electoral hacia los locales de votación, en este caso para las elecciones internas. Correcto, entonces esa es la información que tenemos. Nosotros estamos aquí en esta sede de la OMPE de Lurín. Muchas gracias, señor Reimer, por la información. Vamos a avanzar un poco para ver cuál es el material electoral que tenemos. En este caso vemos aquí que están las ánforas de sufragio para que puedan ingresar ahí las cédulas de votación. También vemos los paquetes que van a colocarse, las señaléticas que van a usarse también el día del sufragio en cada partido político, que en este caso, o movimiento regional, que va a realizar sus comicios internos en este 15 de mayo, ya este domingo, en el cual la OMPE ya está desplegando esos últimos camiones. Tenemos información de la OMPE de que van el día viernes y sábado a entregar el material electoral para Lima Metropolitana, pero en tanto esto es para Huaraz y para Lima Provincias, Huaura.
es decir, este material que estamos viendo que vaya a ingresar al camión en horas de la mañana aquí en Lurín, ¿no? Y para eso estamos nosotros aquí en compañía del área de fiscalización, estamos ingresando para ver el material que están ya colocando, siempre que se puedan mantener aquí todo el método de seguridad para estos comicios internos. Nosotros vamos a despedir aquí el enlace, pero esperemos volver con más información para JNE Noticias. Adelante. Lina, muchísimas gracias por esta valiosa información y justamente sobre la labor del Jurado Nacional de Elecciones al interior del país en el marco de las internas de este domingo. Tenemos ya en pantalla imágenes del trabajo de los fiscalizadores en Abancay y Trujillo. Como pueden observar, el JNE viene realizando arduas labores para que el proceso electoral se celebre de manera transparente y cumpliendo los altos estándares democráticos que el país se merece. Podemos observar también el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales fuera de los camiones que llevan el material electoral al interior del país. Esta es la información que tenemos. Nosotros tenemos una breve pausa, pero al volver hablaremos sobre la desinformación y elecciones, específicamente de la labor del Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones. Nos conectaremos con la periodista Marian Jauregui. Pausa, volvemos. Como lo habíamos anunciado, hablaremos sobre la labor del Comité de Fact-Checking del JNE para las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy estamos con Marian Jauregui, ella es periodista encargada del Comité Técnico de Fact-Checking de nuestra institución. Marian, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Hola Paloma, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por atendernos. Marian, hay que recordar que en las elecciones se ha vuelto ya muy recurrente en todos los países del mundo la desinformación. Esta es una situación bastante preocupante. ¿Cómo viene preparándose el jurado para esta campaña que cada día se intensifica? Sí, bueno, y es un fenómeno que en realidad no es exclusivo de los procesos electorales. Hay desinformación a todo nivel, sobre todo a través de las redes sociales, que es un medio poco controlado, que es, digamos, un medio masivo y en el que muchas personas pueden escribir una serie de informaciones y a veces no son plenamente identificables. En el contexto exclusivo de las elecciones hay un peligro latente que es precisamente el de ataque a las instituciones y a la democracia, y en ese sentido el Jurado Nacional de Elecciones con el Comité Técnico de Fact-Checking, que ya viene trabajando desde el proceso electoral de las elecciones generales 2021, está preparándose ahora para este reto que va a ser doblemente fuerte, o inclusive yo diría que hasta 4 o 5 veces más, porque vamos a tener no solo las elecciones municipales, sino también a nivel de regiones. Estamos hablando de todas las regiones de nuestro país, en todos los distritos y las provincias, lo que va a suponer que por cada una de estas jurisdicciones vamos a tener diferentes informaciones y vamos a tener que estar atentos a lo que ocurre no solamente en nuestra capital, sino también a través de nuestros colaboradores y de nuestros socios contra la desinformación, como queremos llamarlos, en las regiones, para poder trabajar también con periodistas de otros distritos, de otras provincias, y ayudarles también. Este es una digamos, de los objetivos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones a través del Comité Técnico de Fact-Checking, de poder brindarles las herramientas también a los periodistas que están en regiones para que ellos mismos puedan identificar las informaciones falsas, trabajarlas de repente en conjunto con nosotros, o ellos mismos poder hacer sus verificaciones en cuanto a las elecciones municipales y regionales, y de esta forma también poder nosotros trasladarles la forma en cómo se trabaja dentro del Comité Técnico de Fact-Checking, porque existe pues una serie de pasos que nosotros seguimos
para poder hacer estas verificaciones y que tienen que ver sobre todo con el cuidado que hay que tener de no entrar en temas, por ejemplo, que estén en materia de resolución, ¿no? Que se estén viendo, por ejemplo, en una de jurados electorales especiales y que puedan significar un adelanto de opinión. Así es, Marian. Nos gustaría hacer un balance o que nos comentes un poco de lo que ha significado la campaña de elecciones generales 2021. Específicamente, ustedes como comité técnico, ¿dónde han podido detectar la mayor cantidad de desinformación? ¿De dónde provienen estas noticias falsas? La mayor cantidad de desinformación sin duda está en las redes sociales, ¿no? Tenemos redes sociales como el Facebook, el Twitter, el YouTube, donde se suelen publicar la mayor cantidad de estos videos o incluso publicaciones solamente gráficas, o también algunas publicaciones, digamos, con opiniones, escritos, que en algunos casos vienen, como les decíamos, de ciudadanos que a veces no son identificables, se tratan de bots o cuentas creadas específicamente para hacer esta desinformación, o incluso también se dan de algunos líderes de opinión, algunos políticos, algunas autoridades, y aquí pues entra mucho el trabajo, como te decía, de los lineamientos que tenemos dentro del Comité Técnico de Fact-Checking. Durante la campaña electoral 2021 se publicaron más de 100 verificaciones, digamos, terminaron publicadas, pero la cantidad, el volumen de información que se revisó fue mucho más grande, pero hay pues hay una serie de pasos que nosotros seguimos para poder un poco depurar la información que se va a verificar o no, y la que finalmente se va a publicar, que tiene que ver básicamente con el alcance, con la persona que la haya dicho, que la cuenta pues sea de una persona que sea identificada, ¿no? Esa es una lucha aparte, digamos, contra estas cuentas falsas y estos bots que se crean específicamente para lanzar alguna información falsa. Pero ese trabajo se realizó durante la campaña electoral 2021. Fue un trabajo un poco más concentrado, porque pues aquí estábamos hablando solamente de las autoridades, digamos, para el presidente y los congresistas. Ya para la segunda vuelta que fue la parte quizá más dura, la parte más complicada de la resolución final y la proclamación de quien terminó convirtiéndose en presidente, pues fue una experiencia en la que requirió de mucho hilo. Y Marian, sí, ¿y cómo puede afectar la desinformación, las noticias falsas a la imagen de una institución y en este caso a todo el sistema electoral? Y también sabemos de que no es muchas veces suficiente la verificación, porque esta verificación no llega finalmente a propagarse o a llegar a la cantidad de personas que llegó la noticia falsa. Entonces muchas veces no es suficiente hacer este fact-checking, sino brindarle otras herramientas a los ciudadanos para que ellos mismos puedan verificar las propias noticias que llegan a ellos. Sí, claro, el Jurado Nacional de Elecciones apuesta por la educación, ¿no? Que es la principal herramienta que nosotros podemos ofrecerles a los ciudadanos. Si bien la verificación es una herramienta importante, el ayudar o el poder brindarles a los ciudadanos las herramientas necesarias para que ellos mismos puedan reconocer estas informaciones falsas, las motivaciones que pueda tener quien lo haya dicho, y además el conocer cuáles son, por ejemplo, los pasos, los reglamentos, las resoluciones, cuáles son las funciones y a qué, digamos, qué puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones y qué no, dentro de un proceso electoral, cuáles son los plazos. Todo esto es importante, todo este conocimiento, todas estas respuestas se deben dar, de hecho, desde el inicio. Por eso es que desde el Jurado Nacional de Elecciones y en el Comité Técnico de Fact-Checking trabajamos mucho campañas como, por ejemplo, Hechos Confirmados u otras que estamos preparando, de hecho, para evitar caer precisamente en la desinformación, ¿no? Anticipándonos a darles el conocimiento para que luego, cuando reciban la información falsa, puedan ellos mismos discernir y decir, bueno, esto no es así, porque yo he leído, ¿no?, en ese lugar que dicen que los plazos son estos o que las actas se destruyen, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es una campaña que vamos trabajando y con la que estamos comprometidos ante estas elecciones regionales y municipales. Háblanos un poco de esta campaña que tienen Hechos Confirmados. Es la campaña en la que hacemos explicaciones
con las verificaciones, pero también aprovechamos para poder brindar información, por ejemplo, con especialistas. El año pasado trabajamos una campaña que tenía que ver con el Partido Morado, por ejemplo, que había presentado un recurso y necesitábamos explicar un poco más allá de la verificación, necesitábamos explicar con especialistas de qué se trataba, ¿no? Y en el marco de qué norma se encontraba esta disputa, digamos, que había con el ROP. Y esto lo logramos hacer a través de estos videos, son videos de 1 minuto 30 o a lo mucho 2 minutos de duración, en los que se da mucha explicación, y esto es precisamente lo que te decía, ¿no? Brindar y tratar de explicarle además de manera sencilla al público, a la ciudadanía, para que puedan familiarizarse y entenderlo mejor, y de esta manera pues no los engañen, ¿no? No los desinformen a veces con titulares muy, muy grandes y sobre todo que apelan mucho a la emotividad. Esto es lo que busca la desinformación. Algo que ya comentábamos y es precisamente esto de dar las herramientas a los ciudadanos. Ahora que estamos aquí, nos gustaría que tú, digamos, les des algún tipo de recomendación a los ciudadanos, a los televidentes que nos están viendo en este momento, porque no podemos creer todo lo que nos llega a través del Twitter o del WhatsApp, del Facebook, de YouTube. Es importante que nosotros hagamos nuestra propia verificación. Sí, esto debe convertirse en un ejercicio diario, ¿no? Estamos expuestos, como te decía, a todo tipo de desinformación. Y exactamente para el proceso electoral y en la vida en general, yo creo que uno siempre debe, a estas alturas, desconfiar un poco de lo que escucha, ¿no? Uno de los primeros pasos que yo siempre digo es que hay que verificar de dónde viene, cuál es la fuente, ¿no? De dónde proviene esta información. Un pequeño clic al usuario o a la cuenta de donde proviene esta nota, esta información, esta noticia que de pronto te parece, ¿no?, grandiosa, o que te parece, o que te genera algún tipo de emoción, te puede permitir saber de dónde viene. De repente puedes revisar un poco más sus publicaciones y puedes ver qué tipo de publicaciones hace, ¿no? Todas tienen el mismo tenor, todas, digamos, comparten alguna característica en específico. Eso te puede dar una idea también de qué tipo de orientación tiene este usuario o esta cuenta, ¿no? Si siempre está publicando este tipo de contenidos o de repente publica todo tipo de cosas o de noticias que puedan ser informativas. Siempre hay que tratar de acudir a la fuente oficial. En este caso, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición tanto el canal como su página institucional, como sus redes sociales, para que puedan hacer no solamente la revisión de la información que publicamos ahí, sino también las consultas a través de las redes sociales y que puedan ser atendidas por quienes están ahí y están pendientes y poder absolver estas dudas, ¿no? Entonces, un poco hay que hacer este ejercicio siempre de no creernos todo lo que leemos en primera instancia e inmediatamente compartir. Hay que tomarnos unos minutos, al menos 1 minuto, para revisar, para pensar y para reflexionar, y ya dependiendo de lo que nosotros encontremos, podemos buscar incluso más información para hacer un comparativo. Y con eso podríamos nosotros discernir si es que esta información es falsa o si es que esta información es real. Marian, nos comentabas hace un momento que es importante el trabajo con otros periodistas, sobre todo de regiones que también tienen otro tipo de alcance. ¿Se van a realizar algún tipo de alianza? ¿Se les va a dar las herramientas para que ellos puedan hacer las verificaciones? Mira, yo no sé si pueda todavía anunciar algo así, pero en todo caso hay conversaciones para poder acercarnos a los periodistas de regiones, de repente a través de la virtualidad o incluso de manera presencial, y poder organizar alguna especie de taller o de curso y conversar con ellos, explicarles y darles las herramientas, como les decíamos. Esto lo estamos conversando, está en preparación, esperemos que pueda ver la luz pronto. Por supuesto, antes de que empiece de manera ya fuerte e intensa la campaña electoral. Pero esto va a ser muy importante, va a ser muy interesante además poder contar con estos aliados contra la desinformación y tener en cada rincón del país, en cada provincia, en cada región, periodistas que no solamente nos provean de información, sino que, como te decía, que estén en la capacidad de ellos mismos poder
revisar, ¿no? Y someter a verificación las informaciones que les van a llegar a ellos de manera más rápida, porque evidentemente ellos están ahí, están en el lugar de la noticia, están en la región, están en contacto además con la ciudadanía. Entonces, nosotros en el Jurado Nacional de Elecciones y en el Comité Técnico de Fact-Checking, lo que buscamos no es centralizar, no solamente y hacerlo nosotros, al contrario, lo que nosotros queremos es llegar a la mayor cantidad de gente posible y trabajar con la mayor cantidad de gente posible, con periodistas, con líderes de opinión, con influencers, con los medios de comunicación también, y para evitar, ¿no?, que ocurran los hechos que se dieron en la campaña pasada y crear conciencia de esta desinformación que está dando vueltas en diferentes medios, como te decía, sobre todo en redes sociales, y de la intención que tienen algunas de estas desinformaciones. Además existen ya otras iniciativas bastante interesantes en el país, como Amayuya, El Filtro, Perú Check, que han surgido algunos también en el contexto de la campaña del año pasado. Entonces esperemos que ellos también se puedan convertir en nuestros aliados y que finalmente luchemos todos juntos contra esta desinformación que finalmente lo que termina haciendo es socavando nuestra democracia y atentando contra la misma. Marian, específicamente, ¿cómo se trata de responder a estos ataques que se hacen a través de las redes sociales, mediante comentarios, algunos desinformados? ¿Cómo ustedes identifican estas noticias falsas? Bueno, te comentaba que nosotros tenemos lineamientos bastante claros que han sido trabajados de la mano con los integrantes del Comité Técnico de Fact-Checking. Es un integrante por cada una de las direcciones, tanto de la Secretaría General también y del Gabinete de Asesores, para poder tener mucho cuidado con lo que podemos verificar. Te comentaba, por ejemplo, que si algún caso se encuentra en revisión en un jurado electoral especial o hay alguna disputa o algún tema que todavía está por definirse dentro del Jurado Nacional de Elecciones, es preferible, y nosotros lo hemos decidido así, que este no sea tocado, a pesar de que puedan haber algunas informaciones que seguramente más adelante se podrán hacer las aclaraciones a través de comunicados, pero es preferible no tocarlas porque se puede tomar como un adelanto de opinión, en este caso del Jurado Nacional de Elecciones, que es un ente que imparte justicia electoral. Claro. Hay una serie de pasos, como te mencionaba entonces, que tienen que ver con el alcance que se pueda tener, con la persona que lo dice, con el medio que lo publica, con la cantidad de RTs que tenga, con la cantidad de reproducciones. Hay una serie de criterios que nosotros tomamos en cuenta para hacer la respuesta. La respuesta la hacemos a través de videos o también a través de publicaciones gráficas en redes sociales como Twitter. Muchas gracias, Marian, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Vamos a aprovechar este espacio para presentar uno de los trabajos, de los videos que ustedes han realizado, esta vez respecto a la verificación de una información falsa que circulaba en redes sociales sobre la plancha presidencial de Perú Libre. Veamos. Es falso que Vladimir Cerrón Rojas haya sido recientemente incluido en la plancha presidencial de Perú Libre. Como a segundo vicepresidente lo acaban de poner a Cerrón. Lo acaban de poner a Cerrón. Un video que circula a través de redes sociales señala erróneamente que dicha persona acaba de aparecer en la lista de candidatos de la plataforma electoral del JNE y que por ende podría asumir la vicepresidencia de la República. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones informa que esto es falso y al respecto recuerda lo siguiente. El proceso de elecciones generales 2021 ya culminó y por consiguiente es imposible añadir nuevos candidatos. Es así que la resolución 750/2021 JNE da cuenta de la proclamación de resultados de los comicios. Señala que la lista ganadora fue la presentada por la organización política Perú Libre sin el candidato a la segunda vicepresidencia, al haberse declarado improcedente la postulación correspondiente, y que los ciudadanos que asumirían los cargos son José Pedro Castillo Terrones como presidente de la República y Dina Ercilia Boluarte Segarra como primera vicepresidenta. ¿Por qué aparece Vladimir Cerrón en la plataforma electoral como candidato? Porque así se presentó la solicitud de inscripción de la lista y tal como ahí mismo se puede leer, su postulación fue improcedente. Se debe añadir que la plataforma tiene un registro total de las candidaturas, incluso de las improcedentes, que permanece para consultas posteriores como parte del derecho a la información pública y la ley de transparencia.
Hechos confirmados para ciudadanos informados. Tenemos una muestra de la labor que realiza el Comité Técnico de Fact-Checking, específicamente sobre este video que circulaba hace unos días en las redes sociales a través del WhatsApp de la conformación de la lista presidencial. La aclaración está hecha. Tenemos ahora información de último momento. El señor Miguel Romero Sotelo juró como nuevo alcalde de Lima tras la vacancia de Jorge Muñoz Wells. Es importante recordar que el JNE vacó a Muñoz Wells de manera unánime por integrar el directorio de Sedapal en enero de 2019, siendo autoridad municipal. Por tanto, se aplicó el principio de legalidad en cuanto a la naturaleza de la infracción y a la única sanción posible. En este contexto y frente a las diversas imprecisiones que circulan en las redes sociales, el Jurado Nacional de Elecciones aclara que el caso Jorge Muñoz es distinto al de Dina Boluarte. Frente a las imprecisiones que circulan en las redes sociales, el Jurado Nacional de Elecciones aclaró que el caso del exalcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, vacado recientemente por infracción a la ley, es distinto al de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. En relación a Muñoz Wells, el organismo electoral precisó que los procesos de vacancia no son de oficio. En esta situación en particular, un vecino de la circunscripción presentó un pedido de vacancia ante el Consejo Municipal. Dado que el Consejo no amparó el pedido, el ciudadano presentó un recurso de apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. La decisión de vacar a la autoridad municipal fue tomada de manera unánime por el colegiado electoral en concordancia con su competencia de vacar a alcaldes y regidores provinciales y distritales en funciones. Sí y solo sí se promueve el proceso y se acredita el motivo por apelación. La resolución de vacancia se sustentó en la infracción de la disposición contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, se trató de una causa objetiva de vacancia. Por tanto, se aplicó el principio de legalidad en cuanto a la naturaleza de la infracción y a la única sanción posible. En el caso de Boluarte Segarra, ella fue retirada como candidata al Congreso por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, puesto que no cumplió la exigencia de la licencia previa. En tanto, respecto a su candidatura a la vicepresidencia, no hubo ninguna tacha presentada por ciudadano alguno, y de acuerdo a la normativa existente, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 no realizó ninguna observación respecto a su candidatura a la vicepresidencia. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que reduce las multas electorales impuestas a candidatos que no informen sus gastos e ingresos efectuados en campaña electoral. Tras la aprobación del Congreso de reducir las multas electorales impuestas a candidatos que no informen sus gastos e ingresos efectuados en campaña electoral a la OMPE, la autógrafa de ley en máximo 45 días calendario deberá emitir normativas necesarias para regular las nuevas multas. Los candidatos están obligados a declarar los ingresos y egresos que tienen producto de la actividad proselitista de sus campañas políticas. ¿Y por qué? Porque lo que se quiere tener es transparencia, ¿no?, respecto a estos financiamientos que muchas veces han generado cuestionamientos por advertirse pues que hay dinero proveniente de la corrupción, de actividades ilícitas de otro tipo, de tráfico de tierra, narcotráfico, en fin, o sea, actividades ilícitas en general. Actualmente se establecía que, por no informar sobre ingresos y gastos de campaña, las multas a candidatos que incurrían en esto pagarían entre 10 UIT y 30 UIT. Sin embargo, con el dictamen aprobado, las multas se reducirán a mínimo 1 UIT y máximo 5 UIT. Pero acá hay que ser claros en algo, o sea, realmente sí existe esta necesidad de que se declaren los ingresos y egresos que se hacen en esta campaña, pero sobre todo que se proscriban, ¿no?, adecuadamente, y más que se proscriban, es el hecho de sancionar adecuadamente las conductas ilícitas, como por ejemplo la entrega de dádivas. Cabe resaltar que el dictamen también modifica el artículo 32 de la ley y establece nuevas disposiciones como los fondos provenientes del financiamiento público dirigidos a los partidos políticos. Asimismo, las entidades financieras
tendrán responsabilidad en la administración de los fondos de las organizaciones políticas. Las funciones de las oficinas desconcentradas del JNE y de los jurados electorales especiales son totalmente distintas, así lo indicó el jefe de la oficina desconcentrada de Huánuco, Gustavo Rosado. En el marco de un proceso electoral suelen presentarse dudas sobre las distintas funciones que cumplen las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales, pero el jefe de la oficina desconcentrada de Huánuco, Gustavo Rosado, detalló las principales diferencias. El Jurado Electoral Especial, que son órganos temporales que se instalan para cada proceso electoral, ¿no? Desarrollan actividades relacionadas exclusivamente al temas electorales, ¿no? Como por ejemplo administran justicia en primera instancia, ¿no? En temas de elecciones. En cambio la oficina desconcentrada realiza más labores administrativas. Si bien es cierto, nosotros por ejemplo apoyamos a los jurados electorales sobre la implementación de los ambientes, ¿no? Con los bienes que ellos van a utilizar para el desarrollo de sus funciones. Asimismo, Rosado destacó las funciones que cumple la oficina desconcentrada al servicio de la ciudadanía. Nosotros tenemos también funciones propias como oficina desconcentrada, ¿no? Como por ejemplo son el trámite de dispensa, justificación, inscripción de organizaciones políticas. Vemos el tema de recepción de documentos que también trasladamos a la sede central para que sean resueltos por los órganos competentes, ¿no? Si bien es cierto, la oficina desconcentrada de Huánuco va a albergar en esta oportunidad al Jurado Electoral Especial, sin embargo debe quedar claro que las funciones de ambas unidades orgánicas son totalmente distintas. Destacó además los beneficios que trae la nueva ampliación de la oficina para los huanuqueños. La ampliación de la oficina en realidad beneficia en dos aspectos. Uno, a la institución, porque se le va a brindar mayores, condiciones al personal que va a laborar, en este caso tanto el Jurado Electoral Especial de Huánuco como a los trabajadores de la oficina desconcentrada de Huánuco, ¿no? Y a la ciudadanía, bueno, pues porque también se les va a brindar una mejor condición para poder atenderlos a ellos, ¿no? Con todas las normas de prevención, ¿no? Contra este tema de la emergencia sanitaria. El jefe de la oficina indicó dónde ubicar los servicios descentralizados del JNE en la ciudad. Pueden acercarse al Jirón Damaso Verón 437. ¿No? Tenemos el personal que está capacitado para poder brindarles la orientación en todos los temas electorales. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones inaugurará una nueva oficina desconcentrada en la ciudad de Ica mañana martes 10 de mayo. Ahora conozca cuál es la función que cumple el accesitario en caso haya un eventual reemplazo en estas elecciones internas que se aproximan. ¿Quién es el accesitario y qué función cumplen los comicios internos? Es el candidato que se ubica en orden de mérito inmediatamente después del candidato seleccionado, por lo que, si el ganador del proceso electoral desiste, el accesitario ocupará su lugar. Además, su postulación es facultativa y forma parte de la lista cerrada y bloqueada que se presenta en elecciones. El número de accesitarios para eventual reemplazo en estas elecciones internas es de 30.459 candidatos. De las 13.388 listas, hay 10.079 que tienen este tipo de usuarios. Asimismo, de presentarse, participan en las elecciones internas, a fin de estar habilitados para poder reemplazar a un candidato de la fórmula o lista ante una eventual renuncia, ausencia, negativa o cualquier imposibilidad para integrar la lista definitiva de candidatos titulares o accesitarios obligatorios a consejeros regionales 1, según sea el caso que se presentará ante el Jurado Electoral Especial competente. El Pleno del JNE realizó segunda audiencia pública descentralizada en Huánuco, revisando 5 expedientes y posteriormente sorteo a integrantes de los 92 jurados electorales especiales que se instalarán este 16 de mayo. Tras la inauguración de la ampliación de la oficina desconcentrada de Huánuco, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones realizó la segunda audiencia pública presencial en dicha ciudad, revisando 5 expedientes sobre vacancia de autoridades, renuncia y desafiliaciones a organizaciones políticas.
En la misma, el presidente del JNE, el magíster Salas Arenas, se conectó de manera virtual. En tanto, los magistrados, integrados por Marta Maich Molina, Willy Ramírez Chávarri, Jovian Sanginés Salazar y Vicente Sánchez Villanueva, estuvieron en Huánuco, continuando con la descentralización de la entidad electoral y sus servicios en el marco de las elecciones regionales y municipales. Luego de la audiencia se realizó el sorteo que designó al tercer miembro de cada uno de los jurados electorales especiales que se habilitarán en los próximos días. Así lo reafirmó el secretario general encargado del JNE, el magíster Jaime Gómez. Tenemos al tercer miembro hábil de cada jurado electoral especial y su respectivo suplente. Asimismo, el magíster Gómez destacó las funciones que cumplirán los jurados electorales especiales a nivel nacional. Con motivo del proceso electoral de las elecciones municipales y regionales, los jurados electorales especiales tienen una competencia señalada en la ley. Por ejemplo, tienen que resolver las tachas que se formulen a los candidatos, resolver las impugnaciones que también se formulen. Y esto es muy importante porque de esta manera vamos a cumplir con lo que señala la Ley Orgánica de Elecciones, de que haya una instancia, primera instancia. En ese sentido, los 92 jurados electorales especiales señalados se instalarán el 16 de mayo próximo. Se suman al jurado electoral especial de Lima Centro, siendo en total 93 órganos temporales, conformados para ejercer en primera instancia para los comicios regionales y municipales. La sesión se transmitió además por el canal JNTV a través de la señal 516 de Movistar y asimismo por las redes sociales de la institución. De todo proceso electoral es importante la participación de diversos actores electorales. Hoy hablaremos en específico de uno de ellos, los observadores electorales. Vamos a conversar con Iván Lanegra, él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Señor Lanegra, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días y gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Cuéntenos qué es la observación electoral en nuestro país. Bueno, es parte del sistema electoral y es una garantía para darle a la ciudadanía tranquilidad respecto a la buena realización de las elecciones. Y esto consiste tanto en observadores nacionales como internacionales que acuden al proceso electoral en sus diversas etapas y toman nota, ¿no?, de todo lo que ocurre en el proceso, viendo si las condiciones, los estándares, las reglas electorales se cumplen. Y tras ello, emite comunicaciones, informes, de hecho, emite un reporte a los propios jurados de elecciones indicando, ¿no?, cuál ha sido el resultado de su observación, las conclusiones del mismo y eventualmente alguna recomendación para la mejora futura de los procesos electorales. Bien, como usted mencionaba, existe la observación internacional, pero también la observación nacional, y es precisamente lo que hace la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo desarrollan ustedes esta labor y desde qué año vienen cumpliendo esta función aquí? Bueno, Transparencia se fundó en 1994 y desde las elecciones de 1995 hemos venido participando como observadores en los procesos electorales, tanto nacionales, regionales, referéndums, ¿no? Procesos que se han convocado para que la ciudadanía pueda emitir su voto, ¿no?, y elegir a sus autoridades o tomar una decisión respecto a alguna norma que se someta a referéndum. Y esta observación la realizamos a través de un equipo de voluntarias también, desde luego, que son convocados para cada proceso electoral. Tenemos una red de voluntariado a los cuales agregan personas que se inscriben como voluntarios antes de cada proceso, son capacitados
son formados, ¿no?, en las características de lo que implica ser un observador, y se le entrega pues todo lo que corresponde, ¿no?, el distintivo de la institución, pues su identificación para poder ser acreditados entre los locales de votación, etcétera, ¿no? Y ese es un proceso que nosotros hemos venido cumpliendo, como digo, sin falta, ¿no?, en cada proceso electoral, y es parte, creo, ya de la tradición de las elecciones en el Perú. Claro. Algo a lo que podríamos denominar como una novedad que ha ocurrido en el año 2020 y que va a ocurrir en este año es que van a presentar observadores para las elecciones internas. Así es una situación, ¿no?, que nosotros hemos incorporado en vista de esta innovación que hemos tenido en las últimas elecciones, ¿no?, de tener una etapa de elecciones internas. Como usted recordará, en la legislación vigente más bien se considera la realización de elecciones primarias, ¿no? Pero estas han sido suspendidas por el Congreso, y en su lugar tenemos estas elecciones internas que son organizadas por la OMPE y que se desarrollan en dos momentos, ¿no? Un primer momento que va a ser el día 15 de mayo, en donde van a votar todos los afiliados de los partidos políticos. Digamos, de acuerdo con la información de la OMPE, estamos hablando aproximadamente de 1.700.000 personas, ciudadanos y ciudadanas que son afiliados a partidos y que podrían ir a votar. Sin embargo, hay que recordar que esta es una elección de carácter voluntario, es decir, no todos van a ir porque no están obligados, ¿no?, por ley a participar, los militantes de los partidos, pero son para ellos esa elección. Ese día 15 de mayo, todos estos electores van a ir a votar. De acuerdo con la OMPE, estamos hablando más de 5.000 mesas, aproximadamente más de 1.000 locales de votación, ¿no?, que van a estar operativos en esta fecha, el 15 de mayo. Y en esa ocasión los electores, o sea, los miembros de los partidos y movimientos regionales, van a tener dos posibilidades, ¿no? Van a poder elegir directamente a sus representantes, o sea, candidatos en las elecciones regionales y municipales, o van a poder elegir a los delegados y delegadas que a su vez elegirán el día ya 22 de mayo a los pues, candidatos de cada uno de los partidos, que para poder pues ya formalizar tendrán que ser inscritos posteriormente ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Desde qué etapa, qué momento del proceso electoral Transparencia va a empezar con esta función de observación? Bueno, en el caso de las elecciones internas hay que recordar que es un proceso que se produce al interior de los partidos. Entonces, todo el tema de digamos, la promoción de las candidaturas, donde hay competencia, aunque hay que decir que son muy pocos los casos donde esto ocurre, pues procederá una actividad, ¿no?, pero que es prácticamente partidaria. Por lo tanto, nuestra observación va a empezar con el día 15 de mayo, y luego también vamos a tratar de monitorear lo que ocurre el 22, o sea, en las dos fechas vamos a hacer ahí pues presencia, y después, claro, tras la realización de las elecciones internas, emitiremos un informe, ¿no? Claro. Con lo cual esperemos dar cuenta de algunos indicadores que son claves. Por ejemplo, la presencia de electores por cada partido o movimiento regional participante, ¿no? Hay que recordar que la tasa de participación es muy baja, ¿no? Muy baja la que participa en estas actividades. Vamos a ver si eso cambia respecto a lo que vimos en el 2020 y si hay alguna mejora. En cualquier caso, creo que eso nos va a permitir también ir probando nuestros protocolos, ¿no?, con mira hacia las elecciones de octubre, ¿no?, porque estas elecciones se realizan de una manera muy parecida a las de octubre respecto a las reglas básicas, ¿no? Entonces, seguramente esta información estará contenida en el informe que emitamos. ¿Cuántos observadores van a desplegar? Sí, nosotros tenemos pensado movilizar aproximadamente unos 200 observadores para estas elecciones, ¿no? Es un número más pequeño, porque solamente vamos a hacer observación en 34 locales, de esos más de 1.000 que van a haber, ¿no? Eso sí, los locales que vamos a mirar son 5 que están en Lima, 1 en el Callao y 28 en el resto del país. Y es decir, vamos a tener por lo menos una presencia en cada departamento. O sea, vamos a tener una cobertura nacional, pero en un número pequeño de locales, ¿no? Porque como ve, es un número también pequeño de electores en comparación con el universo nacional, ¿no?, que
alrededor de 25 millones. Entonces, es solamente menos de 2 millones, ¿no? En realidad, los que participan en esta elección, así que también nuestra movilización va a ser menor. ¿Estos observadores están siendo capacitados actualmente? Ya lo fueron. De hecho, tuvimos la primera jornada de capacitación este fin de semana. En paralelo también la OMP ha estado capacitando a los miembros de los partidos, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, ahí tenemos una labor en paralelo y esperemos, ¿no?, que el 15 estemos todos listos para tener una buena jornada electoral. A modo de reflexión y una comparación entre lo que significó la observación en las elecciones internas 2020 y lo que significará en estas elecciones internas 2022, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, en el momento que hicimos la observación del 2020, usted recordará un momento muy álgido en términos sanitarios, ¿no? Nuestra principal preocupación era el tema del cuidado de la salud de nuestros observadores, observadoras, ¿no? Y recordará que en esa ocasión se probaron los protocolos de seguridad, ¿no?, para las elecciones de abril del 2021. Pero todo salió muy bien, ¿no? Había mucho temor sobre eso. La segunda cuestión es que, desde luego, era una experiencia diferente, ¿no? Porque, como estoy contando, son elecciones en donde van a veces muy pocos electores a votar. Recuerdo haber ido personalmente a varios centros de votación y temprano, ¿no?, en la mañana, en el horario de inicio de la votación, y eran poquísimas las mesas instaladas, ¿no? Ya no estoy hablando siquiera de electores, ¿no? Y durante la jornada, en algunas mesas, o sea, de algunos partidos, pues se presentaron muy pocas personas. Entonces, esa es una situación que probablemente volvamos a ver en esta elección. Pero claro, ya ahora sí hay más tranquilidad respecto al tema sanitario, ¿no? Eso sin duda va a ser un elemento positivo. Estamos regresando poco a poco a la normalidad. Desde luego tendremos que seguir teniendo los cuidados respectivos, ¿no? Pero la situación es claramente diferente. Entonces eso es algo que sin duda es un cambio significativo. Así es. Bien, señor Iván, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias y compartirnos la experiencia y un poco adelantarnos qué es lo que va a ser transparencia en estos comicios internos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Mañana martes, el Congreso de la República elegirá a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que reemplazarán a los magistrados con mandato vencido. El Pleno del Congreso se reunirá mañana martes 10 de mayo para elegir a los 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, a través de una citación, indica que la sesión iniciará desde las 4 de la tarde. Como se recuerda, la Comisión Especial de Selección de los Candidatos al TC publicó a inicios de abril el cuadro de puntaje total acumulado y orden de mérito, luego de concluir el concurso público realizado por dicho grupo de trabajo. Según dicho cuadro, se encuentra Francisco Morales Sarabia, Luis Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardish. El expresidente brasileño Lula da Silva lanza su campaña para las elecciones del próximo mes de octubre. Afirma que vuelve al combate para reconstruir el país. Luis Ignacio Lula da Silva confirmó el sábado que intentará volver al poder en las elecciones de octubre para reconstruir Brasil. El expresidente de izquierda tratará de impedir un segundo mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. Se postulará 12 años después de dejar el poder con una histórica aprobación del 87% en ese entonces, pero tras un periodo conturbado en el que fue condenado por corrupción, encarcelado por más de un año e impedido de postular en las elecciones de 2018. En 2021 recuperó sus derechos políticos cuando el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas por considerar que no fue juzgado con imparcialidad. La campaña empieza oficialmente en agosto y hasta entonces los aspirantes solo pueden presentarse como precandidatos, pero desde hace meses tanto Bolsonaro como Lula participan en actos públicos con tono electoral.
El ex líder sindical ha encabezado las encuestas beneficiándose de una caída de la popularidad de Bolsonaro por su gestión de la pandemia, la disparada inflación y la creciente pobreza. Pero en los últimos meses el actual presidente repuntó en los sondeos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Para más información electoral, sintoniza el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Pascua.